Capítulo 6. Nezu parpadeó, su pequeña figura se reclinó ligeramente en su silla mientras procesaba la declaración del intruso con máscara de zanahoria. Tan sorprendido, solo pudo mirar con ojos de búho al villano de temática vegetal, por una vez tan desconcertado que no pudo responder inteligentemente como solía hacerlo. Disculpe. Nezu ladeó la cabeza, moviendo las orejas mientras intentaba asimilar la situación. Debo haberle oído mal. ¿Podría repetirlo? Me temo que no le entiendo. Rojo, aún sonriendo bajo su máscara de zanahoria, rió entre dientes y se balanceó ligeramente sobre las puntas de los pies. Con un paso alegre, se lanzó a un rap entusiasta, con las palabras fluyendo al ritmo de su cabeza. Hablo de dedicación, de encontrar el equilibrio entre el amor y el trabajo. Esa es la verdadera motivación. Héroes que se esfuerzan, luchan a diario, pero es el corazón el que los guía. Compromiso con el juego, con la lucha, con el premio. Pero sin amor, esa es la verdadera ruina. ¿Me entiendes? Todo se reduce a la devoción. Ya sea trabajo o amor, tiene que estar en movimiento. Nezu se quedó mirando, moviendo ligeramente la cola mientras las palabras flotaban en el aire. La pura excentricidad del hombre que tenía delante dejó al director sin palabras. Por primera vez en mucho tiempo, Nezu no sabía cómo responder. Él simplemente parpadeó otra vez, mirando fijamente como un búho una vez más, esperando que alguna apariencia de coherencia volviera a la situación. ¿Cómo llegó a esto? Que el villano que se infiltró en su querida escuela se presentara en su oficina frente a él con tanta indiferencia. Para saberlo hay que retroceder al tiempo anterior. Flashback Shinjutsu. En el momento en que Cementos golpeó el suelo con las manos, una enorme mano de cemento surgió bajo Gojo, intentando atraparlo con un movimiento rápido. Pero Gojo ya estaba en el aire, dando una voltereta elegante fuera de su alcance. Sin querer disminuir el entusiasmo del héroe, el intruso con temática vegetal le dio a Cementos 2 pulgares en el aire, sabiendo muy bien que solo logró molestarlo. Al aterrizar en el suelo, Gojo no tuvo mucho tiempo para orientarse, ya que Blood King no tardó en seguirlo. Sus zarcillos de sangre se transformaron en feroces látigos que atacaron a Gojo mientras los clones de Ectoplasm, un buen grupo de ellos, se materializaron en el aire por encima y alrededor de él. A partir de ahí, se desató el caos mientras se intercambiaban puñetazos, patadas, rodillas, codazos y todo tipo de golpes y agarres, mientras Gojo esquivaba los látigos de sangre y los zarcillos de Blood King y al mismo tiempo evadía los ataques con cemento. Al parar un centro de uno de los clones mientras recibía todo el impacto de una patada de Muay Thai en el cuádriceps, Gojo reaccionó sin piedad con un golpe izquierdo castigador que hizo desaparecer a un clon, usando ese mismo impulso para girar y asestar un revés al muchacho que lo pateó. Como era de esperar, el clon desapareció y los ojos de Gojo brillaron detrás de la máscara de zanahoria mientras desviaba y paraba más ataques en su camino, saltando cuando un clon intentaba barrerlo y levantando su rodilla para estrellarla contra la mandíbula de otro clon. Con un giro rápido, Gojo lanzó una poderosa patada lateral al pecho de otro clon, antes de saltar hacia un lado cuando uno de los látigos de sangre de Blood se estrelló contra el pavimento con suficiente fuerza para romper el suelo. Ese salto lateral lo había puesto lejos de los clones y los héroes, pero en la línea de visión directa de Eraserhead. Aprovechando eso, Cementos formó una pared de cemento absolutamente masiva en un segundo, la más grande y ancha que jamás había creado antes de lanzarla hacia adelante. Su ataque fue muy parecido a una ola mientras la pared se cerraba rápidamente sobre su problemático enemigo. Con el Eraserhead observándolo y la pared siendo demasiado ancha para que el intruso pudiera correr alrededor, fue jaque mate. Habían ganado. Afortunadamente, o desafortunadamente, dependiendo de la perspectiva, la vida no era tan simple. Desafiando el sentido común, la imponente pared de cemento que era el orgullo y la alegría de Cementos, se hizo añicos cuando enormes tentáculos de pulpo estallaron desde el cuerpo de Gojo antes de girar, estrellándose contra la pared no un momento después y pulverizando la estructura de cemento. Con los ojos abiertos como platos, Cementos se giró hacia su colega que cancelaba su don. ¿Cómo es posible? Estabas usando tu don, ¿verdad? Igualmente atónito, Eraser entrecerró la mirada al intruso. Lo estaba y lo sigo estando. Lo miré fijamente todo el tiempo. Esto no debería ser posible, murmuró Blood King. Medianoche decidió no decir nada, demasiado aturdida para formar palabras. Basta. Ectoplasm tomó el control. Sí, lo que pasó no tiene precedentes, pero no cambia nada. Somos héroes y tenemos la responsabilidad de derrotar a este intruso. De acuerdo. Eraserhead asintió.
Rojo, al decidir que les vendría bien algo más de emoción en sus vidas, levantó una mano, lo que provocó que todos se tensaran. Y luego hizo chasquear el dedo medio. No hace falta decir que ninguno de los héroes, incluido Midnight, el amado de B, se divirtió. Con un estallido de velocidad, Gojo se lanzó hacia adelante, saltando directamente a la refriega justo cuando algunos de los clones saltaban hacia él. Una poderosa cruz disipó un clon y con ese mismo brazo extendido, giró, doblándolo y golpeando con el codo directamente en la yugular de otro. ¡Ay! Fue bueno que Ectoplasm no pudiera sentir el dolor de sus clones. En medio de los ataques, un látigo de sangre increíblemente rápido se dirigió hacia Gojo desde un costado, eliminando con él a todos los clones en su camino. Luego, sorprendiendo a Black King, Gojo atrapó el látigo y, en una impresionante demostración de fuerza, tiró de él con una fuerza sorprendente, haciendo que el héroe de sangre volara hacia él. Agachándose, Gojo vio como Black King volaba sobre él, el héroe de sangre se estrelló contra el Pobrecemontos y envió a ambos héroes a patinar por el suelo. No pueden seguir el ritmo. Soy demasiado rápido, por si no lo sabían. Las burlas de Gojo solo parecieron presionar más a los héroes. Black King, levantándose, gruñó molesto antes de saltar hacia la fuente de su enojo, blandiendo sus armas de sangre en un ataque implacable, cada golpe tan poderoso como para atravesar la piedra. No estaba solo mientras Ectoplasma y sus clones atacaban a Gojo desde todos los ángulos, con ataques rápidos y precisos. Rojo, sin embargo, permaneció intocable, con su cuerpo desdibujado mientras esquivaba, bloqueaba y paraba sus golpes. Medianoche, prepárate, murmuró Eraseread antes de saltar a la refriega. Medianoche asintió, entrecerrando los ojos mientras esperaba el momento perfecto. Rojo, sin embargo, continuó su danza de evasión, agachándose para esquivar una patada giratoria de talón de uno de los clones de Ectoplasma antes de saltar en el aire para evitar otro ataque de Vlad. La batalla fue una caótica sinfonía de golpes, con Gojo bailando con soltura en el cuerpo a cuerpo. Con una simple patada en el pecho a otro clon de Ectoplasma, Gojo lo lanzó por los aires, donde se disolvió en la nada. Al girar, se topó cara a cara con el infame Eraseread. Agachándose inmediatamente ante la patada que les había enviado, ambos se involucraron en un combate cuerpo a cuerpo, golpe tras golpe, patada tras patada. Esquivando un puñetazo hacia un lado, Gojo respondió a su vez dándole al héroe que cancelaba el don un fuerte gancho en la cara antes de seguir con otro gancho desde el otro lado, y retrocediendo un paso solo para estrellar las suelas de sus botas en las entrañas de Eraser, lo que hizo que el héroe jadeara de dolor mientras era enviado a patinar por el suelo. El villano Zanahoria no tuvo mucho tiempo para vitorear de alegría, ya que se agachó justo a tiempo para evitar el látigo de sangre de Black King, que cortó el aire a centímetros de su cabeza. Ustedes, los héroes, saben moverse, pero yo tengo el ritmo. Son demasiado lentos, miren mi próximo movimiento. Con una sonrisa, Gojo saltó sobre otro clon, plantando ambos pies sobre su pecho y lanzándose por los aires. Al elevarse, giró el cuerpo para esquivar una oleada de púas de cemento que brotaron del suelo, invocadas por cementos. En el aire, los ojos de Gojo brillaron de diversión mientras daba volteretas en medio del caos, esquivando ataques por doquier. Pero los héroes no se dieron por vencidos. Gojo dio una voltereta sin esfuerzo en medio del caos, con movimientos fluidos mientras esquivaba ataques desde todas las direcciones. Pero los héroes no se rindieron. Black King atacó con sus tentáculos de sangre, los clones de Ectoplasm se acercaron, fuertemente apoyados por Eraseread, buenos movimientos, pero no suficientes. Se burló Gojo, esquivando una patada de uno de los clones de Ectoplasma antes de saltar para evitar un látigo de sangre de Vlad. Aterrizó justo cuando otro clon se abalanzaba sobre él, y con un giro rápido, Gojo desvió el puñetazo del clon, desviándolo con un contraataque veloz. Black King cargó, sus zarcillos de sangre transformándose en armas blancas. Gojo se agachó, esquivando el ataque, y luego se giró cuando el pie de otro clon se dirigió hacia su cabeza. Eraseread saltó, lanzando una lluvia de golpes precisos. Gojo bloqueó uno, luego otro, sonriendo tras su máscara. Héroes, saben trabajar en equipo, pero siguen siendo demasiado lentos. Rió Gojo, saltando hacia atrás justo cuando una mano de cemento emergió del suelo bajo él, cortesía de cementos. Los tres héroes intensificaron su ataque. La patada de Eraseread rozó peligrosamente la cabeza de Gojo, pero este se agachó y contraatacó con un codazo que impactó a uno de los clones de Ectoplasma, desapareciendo. Vlad blandió sus tentáculos de sangre, pero Gojo se apartó, asestando un puñetazo en las costillas a Vlad, haciéndolo tambalearse hacia atrás.
Con un salto veloz, Gojo saltó por encima de otra mano de cemento y aterrizó frente a Eraserhead. Ambos intercambiaron una ráfaga de golpes. Gojo esquivaba y paraba, mientras que Eraserhead buscaba golpes rápidos que lo incapacitaban. Ambos danzaron uno alrededor del otro, pero la velocidad de Gojo lo mantuvo fuera de su alcance. Buen intento, chico de la bufanda. Bromeó Gojo, agachándose para esquivar un puñetazo y conectando una patada contundente a un clon de ectoplasma, reduciéndolo a niebla. Pero antes de que pudiera aprovecharlo, Bla volvió a la carga, con su látigo de sangre abalanzándose hacia el pecho de Gojo. Gojo se hizo a un lado y agarró el látigo, atrayendo a Vlad hacia él. Con un giro rápido, Gojo arrojó al héroe de sangre por el patio, estrellándolo contra cementos por segunda vez, y ambos cayeron al suelo en un montón. Eraserhead no se rindió. Se lanzó hacia adelante, con los puños en alto, intentando pillar a Gojo desprevenido. Sin embargo, el intruso con máscara de zanahoria era más rápido, esquivando cada golpe con facilidad, pero el implacable ataque obligó a Gojo a mantenerse a la defensiva. O al menos eso parecía. Con un giro rápido, Gojo giró y levantó una pierna, su talón se estrelló contra el pecho del héroe anulador de peculiaridades, la pura fuerza hizo que la cabeza de Eraser se disparara. Medianoche, ahora. Gritó el ectoplasma original, a buena distancia. Rojo, comprensiblemente confundido, no tuvo que esperar mucho ya que en un instante, Midnight entró en acción justo cuando Cementos levantó un enorme cilindro de cemento alrededor de Gojo y Midnight, sellándolos rápidamente dentro. Con un movimiento rápido, liberó sus feromonas, llenando el espacio cerrado con una espesa niebla rosada. Desde fuera del cilindro, los héroes esperaban con la respiración contenida. Ectoplasma se cruzó de brazos con expresión severa. Se acabó. Nadie puede resistirse a las feromonas de medianoche. Cementos asintió. Eso debería mantenerlo abajo el tiempo suficiente para que podamos capturarlo. Pero justo cuando empezaban a relajarse, un fuerte crujido resonó dentro del cilindro de cemento. Las paredes temblaron violentamente y, al instante siguiente, la parte superior del recinto se hizo añicos al tiempo que Gojo se liberaba, lanzándose por los aires. Trozos de cemento volaron en todas direcciones y, para sorpresa de los héroes, Gojo no estaba solo. Llevaba a medianoche en sus brazos, inconsciente, acunada en un abrazo nupcial. Los héroes miraron con incredulidad cómo Gojo aterrizaba suavemente en el suelo, depositando con cuidado a medianoche antes de mirarlos con una sonrisa burlona bajo su máscara. Tienen que hacerlo mejor. No hay gas lo suficientemente fuerte como para hacerme caer al suelo. Blackin, ya de pie, entrecerró los ojos, confundido. ¿Cómo es que no le afectan sus feromonas? ¿Pensaron que me caería, que me desplomaría? Pero adivinen qué. Gojo ha vuelto a la cima. Invencible, imparable, soy el mejor. Esta es su prueba, ahora denme el resto. Eraserhead lo observaba atentamente, con una expresión indescifrable. Pero había un destello en sus ojos, y entonces sonrió con suficiencia. Tenemos un plan B, dijo con calma, interrumpiendo las rimas de Gojo. Gojo ladeó la cabeza, todavía sonriendo, el intruso con temática vegetal sabía exactamente cuál era ese plan de respaldo. Y es triste decirlo, para ellos, claro está, que no funcionará. Saltó hacia un lado. Estallido. Y no pasó un momento cuando un fuerte crujido resonó en el aire cuando una bala impactó el suelo donde él había estado parado hacía apenas un segundo. Rojo, sonriendo ante la expresión de sorpresa de sus futuros colegas, aunque ellos no lo sabían, se giró lentamente, inclinando la cabeza hacia atrás mientras sus ojos se dirigían hacia la parte superior de uno de los edificios de la UA. En lo alto del edificio, una figura solitaria se alzaba, rifle en mano, con su sombrero de vaquero recortado contra el cielo. Era Snipe, y su puntería era letal. Los ojos de Cementos se abrieron de par en par, incrédulo. Esquivó el disparo de Snipe. Blackin apretó los dientes, su frustración aumentaba. ¿Quién es este tipo? Gojo rió suavemente, sin perder la sonrisa juguetona. Parece que ha llegado la caballería, dijo, saludando burlonamente a Snipe desde allá arriba. Pero lo siento, compañero, soy demasiado rápido para eso. Sin previo aviso, Gojo se lanzó hacia el edificio, moviéndose más rápido de lo que los héroes podían reaccionar. Snipe volvió a disparar, pero Gojo ya estaba dentro, desapareciendo en la estructura en un abrir y cerrar de ojos. Tras él. Ladró Eraserhead con voz urgente. Los héroes corrieron tras Gojo, con los ojos abiertos y llenos de determinación mientras lo perseguían más profundamente en el corazón de Ua.
Cada paso resonaba fuerte en los pasillos silenciosos, la urgencia crepitaba en el aire mientras perseguían al intruso con máscara de zanahoria. Sin embargo, Gojo, siempre tan tramposo, no tenía intención de enfrentarse a Snipe. No le interesaba una pelea, no cuando podía causar más caos jugando con los héroes. Mientras corría por los pasillos, Gojo no pudo evitar sonreír bajo su máscara. Saltó obstáculos, se deslizó por las esquinas y usó su destreza atlética para mantener una distancia prudencial de sus perseguidores. Podía oír los pesados pasos de Blood King, los clones de Ectoplasm materializándose a cada paso y el agudo chasquido del rifle de Sniper resonando en la distancia. También podía sentir que de todos ellos, el que mejor lo rastreaba era Eraserhead. Impresionante. Pero no importaba, fácilmente podía perderlo si planeaba hacerlo, no tenía intención de ir tras Snipe porque simplemente no le importaba. Pero él tenía algo mucho más serio en mente. Pero primero, diversión con un brillo travieso en sus ojos, Gojo redujo la velocidad a propósito, permitiendo que los héroes lo alcanzaran lo suficiente para mantenerlos alerta. Entonces, con un repentino acelerón, cambió de dirección por completo, desviándose por un pasillo lateral, dando la impresión de que continuaba su carrera hacia el francotirador. Saltó por una ventana, cruzó un tejado y se adentró en otro edificio, haciendo su rastro lo más enrevesado posible. Su objetivo era simple: llevarlos a una búsqueda inútil. Durante un tiempo, los mantuvo en vilo, haciéndoles creer que seguía persiguiendo a Snipe cuando, en realidad, se escabullía con destreza. En cierto momento, incluso retrocedió, confundiendo aún más a los héroes, que corrían en círculos, incapaces de descifrar su verdadera ubicación. B simplemente se rió como un niño alegre, comprendiendo perfectamente por qué Naruto se retiraban muchas veces como Sukuna después de divertirse con los héroes. Esto fue honestamente bastante agradable. Se van a dar un festín con este, murmuró Gojo para sí mismo, sin dejar de reír. Con los héroes completamente a raya, Gojo activó el modo sigilo. No se trataba de una peculiaridad sofisticada ni de un dispositivo de alta tecnología, sino de su habilidad natural para moverse en silencio y pasar desapercibido. Años de entrenamiento como shinobi habían perfeccionado sus habilidades, y Gojo se movía con la fluidez de una sombra. Evitando fácilmente las cámaras de seguridad, los miembros del personal y las defensas automatizadas que Nezu había instalado para proteger a Wa. Mientras se deslizaba por los pasillos vacíos, mantenía movimientos rápidos y calculados, asegurándose de evitar todos los sensores y trampas. Su objetivo no era solo evadir la captura, sino encontrar algo mucho más interesante. La oficina del director, susurró con una sonrisa. Nezu había observado todo el combate, había analizado y estudiado intensamente esta nueva figura. Decir que estaba sorprendido de cómo un solo individuo dominaba lo mejor que su escuela tenía para ofrecer actualmente, excluyendo a Olmig, era extremadamente preocupante. No es que sus héroes fueran débiles o incompetentes de ninguna manera, no, de hecho todo lo contrario. Pero, considerando que, a pesar de lo capaces que eran sus héroes, aún así perdieron al luchar juntos contra este intruso enmascarado. La única razón por la que no estaba tan nervioso era el comportamiento de Gojo. El comportamiento del intruso era errático, casi juguetón, como si el villano estuviera jugando en lugar de lanzar un ataque serio. En realidad, era otra conexión entre él y Sukuna. La pata de Nezu se cernía sobre su escritorio mientras repasaba mentalmente las grabaciones de seguridad. Lo había visto todo: las extrañas y rimadas travesuras de Gojo, su increíble velocidad y su habilidad para esquivar cualquier trampa y emboscada con una facilidad exasperante. Y luego, por supuesto, su capacidad de sigilo ya no podía encontrarlo. Toc. Toc. Los ojitos de Nezu se entrecerraron al girarse hacia la puerta. ¿Qué demonios? Antes de que pudiera hacer nada, la puerta de su oficina se abrió de golpe y entró Gojo. El intruso se movía con la soltura de un dueño del lugar, aún luciendo su absurda máscara de zanahoria. Saludó con indiferencia, como si se tratara de una visita amistosa en lugar de un villano irrumpiendo en una de las instalaciones más seguras del país. Hola, ¿qué pasa, señor? Saludó Gojo, con una voz demasiado alegre para la situación. Espero que no le importe, pero entré solo. Nezu parpadeó, sorprendido por la audacia del hombre. Se recompuso rápidamente y se irguió en su silla. Ya veo. Es una situación verdaderamente preocupante que un poderoso villano venga aquí a su oficina. Pero considerando como el villano enmascarado de zanahoria perdonó a sus héroes y realmente no exhibió ningún tipo de malicia, Nezu podía relajarse, aunque solo parcialmente.
Rojo, todavía dando botes, abrió los brazos con exagerada indiferencia. Sí, pensé que podríamos charlar un rato. Ya sabes, de corazón a corazón. De villano a director. ¿Quién no querría visitar al cerebro detrás de esto, verdad? La cola de Nezu se movió pensativo. Estaba un poco receloso, pero su natural calma se impuso. ¿Te das cuenta de que esto es muy irregular? Te infiltraste en una de las instituciones más seguras del país, derrotaste a mis héroes, evadiste la captura, y ahora esperas charlar tranquilamente conmigo. Gojo sonrió, claramente despreocupado. Claro. La vida está llena de oportunidades, pero solo se pueden aprovechar cuando uno tiene la valentía de intentarlo. Quería hablar contigo, y así lo hice. La mente aguda de Nezu trabajaba con rapidez, analizando cada gesto, cada palabra. Gojo era impredecible, eso estaba claro, pero era peligroso. ¿O había algo más tras esa ridícula máscara y esa actitud despreocupada? ¿Cuál era su conexión con Sukuna? ¿Y por qué había venido hasta allí para reunirse con él personalmente? Son muchas las preguntas que pueden responderse una a una. Y Nezu planeaba recibir las respuestas ahora mismo. ¿Y qué esperas lograr visitándome directamente? Preguntó Nezu, cruzando sus pequeñas patas, con voz tranquila y mesurada. Seguro que hay una razón, la sonrisa de Gojo se ensanchó. Claro que sí, ahora dime, ¿pasé el examen? Nezu frunció el ceño y le temblaron las orejas. ¿Prueba? Me temo que no te entiendo. Gojo soltó una risita. Ya sabes, el examen para ser empleado aquí. Su voz era inexpresiva, aunque la ridiculez de sus palabras era innegable. Flashback sin fin del jutsu. Nezu parpadeó de nuevo, su mente se tambaleó por una fracción de segundo. Disculpe. ¿Está diciendo que esto fue una especie de entrevista de trabajo? Gojo asintió con entusiasmo. Exactamente. Digo, te he demostrado mis habilidades, ¿verdad? Esquivé a tu seguridad, superé a tus héroes en inteligencia y tengo un don para la gente. ¿Quién no me querría en su equipo? Se inclinó con aire conspirador, como si compartiera un secreto. Sería un gran empleado, ¿no crees? Por primera vez en mucho tiempo, Nezu se quedó sin palabras. Miró fijamente a Gojo. La audacia de sus palabras lo dejó atónito y en silencio. Disculpe. Nezu ladeó la cabeza, moviendo las orejas mientras intentaba asimilar la situación. Debo haberle oído mal. ¿Podría repetirlo? Me temo que no le entiendo. Rojo, aún sonriendo bajo su máscara de zanahoria, rió entre dientes y se balanceó ligeramente sobre las puntas de los pies. Con un paso alegre, se lanzó a un rap entusiasta, con las palabras fluyendo al ritmo de su cabeza. Hablo de dedicación, de encontrar el equilibrio entre el amor y el trabajo. Esa es la verdadera motivación. Héroes que se esfuerzan, luchan a diario, pero es el corazón el que los guía. Compromiso con el juego, con la lucha, con el premio. Pero sin amor, esa es la verdadera ruina. ¿Me entiendes? Todo se reduce a la devoción. Ya sea trabajo o amor, tiene que estar en movimiento. ¿Quieres trabajar aquí? Preguntó finalmente Nezu, con tono incrédulo. Después de todo lo que has hecho esta noche, ¿esperas que te considere para un empleo? Gojo asintió con un entusiasmo exagerado. Claro. Podría ser profesor, ¿sabes? Ayudar a los niños, traerles diversión, caos y madurez. Además, sería un protector excepcional para este lugar. ¿Me has visto en acción? Los ojos de Nezu brillaron de diversión. Permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra ridícula, con la comisura de la boca torcida. No era solo la audacia del hombre que tenía delante, sino la imprevisibilidad, el carisma puro, la absoluta extrañeza de toda la situación. ¿Ah? Movió la cola, despertando su curiosidad. ¿Crees que eres el caos que Wa necesita? Por supuesto. Gojo asintió con entusiasmo. Estos niños necesitan más que libros y ejercicios de entrenamiento. Necesitan habilidades para la vida, entusiasmo. Me refiero a enseñarles a ser impredecibles, a pensar con rapidez, a esperar lo inesperado. Además, mantendría las cosas interesantes. Nezu se recostó y observó al excéntrico intruso, con la mente acelerada. Le encantaba lo poco convencional. Después de todo, él mismo era un animal, una criatura que la sociedad alguna vez despreció, y, sin embargo, allí estaba, al frente de la principal institución heroica de Japón. Así que se entendía por qué amaba lo poco convencional y único, ya que él mismo era una rareza. Y había algo innegablemente encantador en la naturaleza despreocupada de Gojo y, más importante aún, en su eficacia. Nezu admiraba la brillantez, incluso si venía envuelta en el paquete más extraño, especialmente, si venía envuelta en el paquete más extraño.
Decir que se oponía a la oferta de Gojo sería falso. Él estaba intrigado. Él estaba fascinado. Y él ciertamente lo aceptaba. La sonrisa penetrante de Nezu se ensanchó y, con una risita, se levantó de la silla y rodeó su escritorio. De pie frente a Gojo, Nezu extendió la pata, con los ojos brillantes de diversión. Debo admitir, señor Rojo, usted es muy diferente a cualquiera que haya pisado estos pasillos. Admiro lo único, lo poco convencional, y espero con ansias ver las contribuciones que hará a nuestra querida Wa. La sonrisa de Gojo se ensanchó aún más al arrodillarse y agarrar la patita de Nezu, sacudiéndola con entusiasmo. ¿Sí? No te arrepentirás, jefe. Te lo prometo. Los ojos de Nezu brillaron y una leve risita escapó de sus labios. Oh, de eso no tengo ninguna duda. Nezu aún tenía preguntas. Por ejemplo, si su nuevo empleado tenía alguna conexión con Sukuna. Definitivamente, Nezu ciertamente sentía curiosidad, pero había un momento apropiado para preguntar y descubrir, y ese momento no era ahora. Ahora era el momento de celebrar a su nuevo empleado, y todo lo que quedaba era compartir la noticia con todos los demás. Nezu sonrió. Eso iba a ser interesante. Capítulo 7. El horizonte de la ciudad se tiñó de tonos crepusculares, y el horizonte brillaba con los últimos destellos del sol. De pie al borde de un tejado, Mirko esbozó una sonrisa mientras observaba la escena que se desarrollaba abajo. Sukuna, su recién declarada rival, que se había declarado en su contra tras la derrota sufrida, seguía siendo una amenaza para la sociedad heroica. No es que la sorprendiera, no esperaba menos de su rival y villano al que finalmente aplastaría. Pero hoy no. Mirko observó cómo Sukuna esquivaba los implacables ataques de Kamui Wolves, uno de los héroes más nuevos y populares del país. Los zarcillos del héroe de madera atacaban con furia, con cada golpe intentando atrapar a la caótica figura en sus garras. Sukuna se movía con una gracia impredecible, casi como si bailara. Sus movimientos, aunque erráticos, tenían un ritmo extraño que dejaba a Kamui constantemente un paso atrás. Un último zarcillo se lanzó hacia adelante, pero Sukuna lo esquivó con facilidad. Entonces, sorprendiendo al héroe con temática de madera, se lanzó hacia adelante con repentina ferocidad y velocidad, cerrando la amplia distancia entre ellos en un instante, mientras agarraba al asustado Kamui y lo estrellaba contra el suelo. El polvo y los escombros explotaron hacia afuera, causando que los espectadores retrocedieran en estado de shock. Cuando se aclaró, reveló que el héroe estaba inmovilizado en el suelo, con extraños cuchillos hundiéndose en su palma y más allá de ella, impidiéndole levantarse. Kamui jadeó de dolor, pero su situación solo empeoró cuando Sukuna colocó su bota directamente sobre su pecho. La sonrisa del rey villano se ensanchó hasta convertirse en algo salvaje y salvaje, con sus ojos brillando con una diversión maliciosa. Nadie lo notaba con su máscara con forma de plátano, así que, para asombro de todos, echó la cabeza hacia atrás y estalló en carcajadas. El sonido era primitivo, gutural y completamente desquiciado. Un depredador que se deleitaba con su dominio. Los civiles que observaban desde la seguridad de los edificios cercanos intercambiaron miradas inquietas. Algunos se aferraban a sus hijos, indecisos entre huir o quedarse paralizados. Allá arriba, Mirko continuaba observando, desconcertado pero aún sin querer enfrentarse al peligro por una vez, a pesar de querer hacerlo realmente. Esto no era propio de ella. Normalmente, sería la primera en lanzarse a la batalla. Pero Sukuna no era como los villanos con los que solía toparse. No solo era fuerte, sino extraño, caótico, de una forma que la intrigaba. No había un patrón en su estilo de lucha, pero sí un método en su locura. No pudo evitar sonreír, a pesar de la extraña sensación de inquietud. Si quería tener alguna posibilidad de vencerlo, necesitaba hacer más que simplemente estudiarlo en televisión, lo que necesitaba era un análisis real y apropiado. Veamos qué es lo que realmente quieres decir, murmuró ella, apoyando la barbilla en su mano. Abajo, Sukuna alzó los brazos teatralmente, y su voz resonó por encima del murmullo de la multitud. Damas y caballeros. Para consolidar mi posición como el rey del mal, no tengo más remedio que liberar esto. La multitud se quedó en silencio cuando Sukuna metió la mano en su chaqueta con un gesto deliberado. Al salir, contenía una criatura flácida con rayas blancas y negras. Una mofeta. El grito colectivo de los civiles fue casi ensordecedor. Kamui, atrapado bajo la bota de Sukuna, miró con los ojos abiertos al zorrillo tranquilizado que colgaba de la mano de Sukuna. No, no lo harías, balbuceó Kamui, con la voz temblorosa de auténtico miedo. No te atreverías a usar algo así aquí. También te atraparían en el radio.
Los murmullos entre la multitud se hicieron más fuertes. Está fanfarroneando, susurró a alguien. Él no haría algo tan loco, ¿verdad? Está loco, pero ni siquiera él se arriesgaría a eso. Sukuna ladeó la cabeza, como si meditara sobre la veracidad de las palabras de Kamui. Luego, con una sonrisa que podría rivalizar con la del mismísimo diablo, asintió. Tienes toda la razón, no lo haría. Un suspiro colectivo de alivio recorrió a la multitud. Los hombros tensos de Kamui se relajaron ligeramente, y su pecho se agitó al exhalar. Si no fuera un clon, continuó Sukuna, con un tono siniestro en su voz, no tendría que preocuparme por eso. Antes de que nadie pudiera procesar sus palabras, Sukuna juntó las manos y, en una nube de humo, un clon apareció a su lado. La multitud jadeó al unísono. Su alivio se desvaneció en un instante. Un clon. Balbució Kamui con la voz entrecortada. Sukuna abrió los brazos, con una sonrisa tan irritante como siempre. Así es. Tengo una peculiaridad que me permite guardar y copiar todo lo que toco. Genial, ¿verdad? Pero eso no es todo. Señaló dramáticamente a su clon recién formado. Verás, no es este guapo el que es un clon, sino yo también. La apertura de los ojos asustados fue realmente un hermoso espectáculo para el shinobi secreto. Y lo mejor es que tenía más sorpresas que revelar. Lentamente, Sukuna empezó a dar vueltas, señalando varios puntos entre la multitud. Al girar, aparecieron más clones, unas 2 docenas en total, todos con una sonrisa maniática y cargando sus propias mocetas tranquilizadas. Los jadeos se convirtieron en gritos de horror al comprender la realidad. Los clones de Sukuna habían estado escondidos a plena vista, mimetizándose a la perfección con los civiles hasta ahora. Cada uno dio un paso al frente, con sus armas peludas en alto como bombas biológicas. La voz de Kamui tembló de desesperación. Tú no, oh, pero lo haría, soy un clon, este tipo a mi lado es un clon, todos somos clones. Con el original lejos, no sufrirá consecuencias, dijo Sukuna con un tono burlón y dulce. Y además, nada supera a una buena bomba fétida. Es ecológica y justo lo que recetó el médico. Declaró con locura, los clones se movieron al unísono, agarrando a sus zorrillos con teatral amenaza. Luego, como si les hubieran dado una señal, cada uno les arrancó la cola. Lo que siguió no fue nada menos que un armagedón olfativo. Una ola de gas nocivo estalló en el aire, un hedor indescriptible. No solo era malo, sino un asalto a los sentidos, una pesadilla química que quemaba narices y ojos por igual. El hedor se expandió rápidamente, transportado por el viento, hasta envolver toda la manzana. La gente se atragantaba y se tambaleaba, con los ojos llorosos mientras el hedor los consumía. Los civiles, demasiado aturdidos para huir, ahora se apresuraban desesperadamente, tropezando unos con otros en su prisa por escapar. Kamui se retorcía bajo la bota de Sukuna, ahogándose en el aire fétido. Los civiles más cercanos a los clones se desplomaron al instante, agarrándose la cara mientras el aire se volvía rancio. El olor era indescriptible, una grotesca mezcla de podredumbre, azufre y desesperación que desafiaba la lógica. Ah, esto sí que es arte, declaró Sukuna con los brazos abiertos, disfrutando del pánico creciente. El clon original creado por, el original, había olvidado mencionar que su atuendo estaba equipado con una máscara que evitaba que el olor invadiera sus sentidos. Puede que hayan sido clones, pero eso no significa que disfrutarían oliendo esta catástrofe que acababan de desatar. Aunque, quizás se necesitaría una dosis más fuerte para que esto realmente pudiera considerarse una catástrofe. Los clones, perfectamente sincronizados, volvieron a jalar las colas de las mocetas, amplificando el horror. El radio de la bomba fétida se expandió rápidamente, envolviendo las calles y callejones en una miasma asfixiante de pura miseria. La gente corría desesperadamente por escapar, solo para darse cuenta de que no había alivio. El hedor se aferraba a todo. La ropa, la piel, incluso el aire parecía saturado con su repugnante presencia. Como si tuviera vida propia, el hedor ascendía sigilosamente, invadiendo apartamentos, oficinas y balcones de los rascacielos. Las familias cerraban las ventanas de golpe en vano, sus barricadas eran inútiles contra el insidioso olor. Los niños lloraban, los adultos se atragantaban y las mascotas aullaban desesperadas. Toda la manzana se convirtió en el escenario de la obra maestra profana de Sukuna, y el terror de la multitud fue su punto culminante. Pero no quedó allí. Como una bestia desatada, el hedor se expandió aún más, transportado por el viento y la abrumadora potencia de 2 docenas de zorrillos sincronizados. En cuestión de minutos, media ciudad se sumió en un infierno olfativo.
Los viajeros en calles distantes se detuvieron a medio paso, con la nariz asaltada por el horror que se avecinaba. El tráfico se paralizó cuando los conductores abandonaron sus vehículos, desesperados por escapar del enemigo invisible. Mercados enteros se vaciaron mientras los vendedores huían de sus puestos, dejando atrás frutas, verduras y dignidad personal. En una cafetería en las afueras de la ciudad, a un barista se le cayó la taza a mitad de servir, y el café salpicó mientras se doblaba en dos, tosiendo. ¿Qué es eso?, exclamó con voz ahogada, mientras sus compañeros se desplomaban tras él como fichas de dominó. Más allá, en un hospital, tanto pacientes como personal se tambaleaban. Las enfermeras abandonaron sus puestos y huyeron a los pasillos, solo para descubrir que el hedor ya se había infiltrado allí también. Un cirujano se detuvo a mitad de la sutura. Su mascarilla era inútil ante el ataque implacable. Mientras tanto, los clones de Sukuna permanecían en medio de la carnicería, sonriendo de oreja a oreja mientras sus zorrillos continuaban su trabajo. Kamui, aún atrapado bajo el pie de Sukuna, intentó hablar, pero solo logró un pequeño esfuerzo. Sus zarcillos de madera se marchitaron a su alrededor mientras las ganas de luchar se desvanecían. Arriba, Mirko tosió en su brazo, con los ojos llorosos mientras se agachaba en el tejado. Su agilidad superior le permitió alejarse de la zona de impacto inicial, pero el alcance del ataque la pilló desprevenida. ¿Es esto, es siquiera vencible?, murmuró entre jadeos. ¿Cómo se suponía que iba a vencer a su rival de esta manera? Salto temporal. Muchas horas después. En una habitación sombreada en lo profundo de los laberínticos pasillos de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, HPSC, una voz furiosa rompió el pesado silencio. Esto es una vergüenza. Bramó un hombre con gafas, golpeando con el puño la mesa de roble pulido. Los papeles se esparcieron entre las fuerzas, pero ninguno de los oficiales reunidos se atrevió a recogerlos. Su rostro estaba rojo de ira, con las venas de la frente hinchadas mientras señalaba con un dedo acusador un mapa de Tokio pegado en la pared. El mapa estaba cubierto de ominosas zonas rojas, que marcaban las zonas afectadas por el reciente ataque de Sukuna. Medio Tokio. Espetó, fulminando con la mirada a sus colegas. Esto no es solo una mancha en nuestra reputación, es una maldita catástrofe. ¿Cómo ha llegado a esto? ¿Cómo ha logrado un hombre, un completo desconocido, aterrorizar a nuestra sociedad durante 10 días seguidos? ¿Y bombardear Tokio con bombas fétidas? ¿Tienen idea de cuánto control de daños requiere eso? La sala se sumió en un silencio incómodo, salvo por el apagado zumbido de los sistemas de seguridad de alta tecnología que garantizaban su privacidad. Alrededor de la larga mesa, se sentaban los directores más influyentes de Japón. Sus rostros sombríos reflejaban la gravedad de la situación. Sentada a la cabecera de la mesa, la señora presidenta, una mujer alta y severa con un llamativo cabello rubio platino recogido en un moño severo, exhaló lentamente. Aunque su rostro era una máscara de serena autoridad, sus puños apretados sobre la mesa delataban su furia apenas contenida. Directorito, dijo con voz fría pero firme, entiendo su frustración. Créame, la comparto. Pero gritarle a esta mesa no arreglará el desastre que armó Sukuna. Concéntrese. Lo que necesitamos, intervino el director Tatsuya, captando la atención de todos, es una solución viable. Ito lo miró fijamente. ¿Una solución viable? ¿Qué tal si averiguamos por qué Nezu, el supuesto genio, tarda tanto en idear un plan? Esa rata ha estado callada desde que empezó todo esto. ¿No se supone que es el más inteligente del mundo? ¿Qué hace? ¿Organizando fiestas de té con este lunático? Basta. Interrumpió otra voz, firme y autoritaria. El que hablaba era un hombre mayor a la cabecera de la mesa. Su cabello canoso y sus ojos hundidos le daban el aura de un líder curtido en la batalla. Directorito, todos estamos frustrados, pero dirigir nuestra ira unos contra otros solo retrasará la resolución. Necesitamos claridad, no caos. Preparándose para responder, abrió la boca, y rápidamente lo cerró cuando la fría mirada de la señora presidenta cayó sobre él. Sabiendo que debía ceder, para no provocar la ira de una de las mujeres más peligrosas del mundo, Ito frunció el ceño pero se hundió en su asiento, cruzando los brazos en un silencio sepulcral. El hombre mayor continuó. Abordemos el problema principal. Sukuna. Hemos estado rastreando sus movimientos desde el principio, y aún así, ha evadido todos los intentos de capturarlo o contenerlo. Ha derrotado a algunos de nuestros héroes más fuertes. Edgesot, Ganorka, Krust, Mirko, incluso a Aux. Solo Besgeanist, Endeavor y Olmig siguen intactos. Luego está el asunto de Sudon. En la sala de reuniones se oyeron susurros apagados.
La señora presidenta levantó una mano, acallando los murmullos que resonaban en la sala. Vamos paso a paso, dijo, con su voz penetrando la tensión. ¿Cómo vamos con la búsqueda? ¿Qué han informado Endeavor y Olmig? Ayase respondió. Endeavor ha sido implacable. Ha buscado por todas partes, analizando cada pista. Pero Sukuna es escurridizo. Desaparece antes de que se encuentre rastro alguno. En cuanto a Olmig, dudó, mirando al presidente. Continúa, ordenó, Ayase asintió. Olmig ha estado coordinando con Endeavor, pero ha tenido suerte similar, o incluso la ausencia de ella. Los movimientos de Sukuna son erráticos. Cada vez que aparece o sale en los titulares, desaparece después, sin ser visto hasta el día siguiente, cuando aparece de repente en algún lugar inesperado. ¿Hay algún patrón en sus apariciones? ¿Dónde desaparece o en los lugares que ha estado atacando? Señora presidenta. Ninguno que hayamos podido determinar, respondió. Nefu está intentando descifrar patrones o procesos mentales, pero este es un caso difícil de resolver, incluso para el genio de Ua. Tatsuya tarareó. La pregunta es, ¿quién es Sukuna? ¿De dónde salió? Hemos analizado todas las bases de datos disponibles y no hay registros de él antes de hace 10 días. Ni certificado de nacimiento, ni licencia de héroe, ni antecedentes penales. Es como si hubiera aparecido de la nada. Un hombre calvo al fondo de la mesa se ajustó las gafas con nerviosismo. Quizás sea un agente internacional. ¿Un pícaro extranjero con una venganza contra Japón? No sería la primera vez. Si eso es cierto, intervino la mujer del corte Bot, ¿por qué ninguna agencia internacional se ha atribuido la responsabilidad ni ha reconocido siquiera su existencia? Sin exigencias, sin manifiesto, sin agenda política. Sukuna no actúa como un terrorista ni un espía. Actúa como, dudo, buscando las palabras adecuadas. Como un maldito lunático. Espetó Ito. Un lunático que, de alguna manera, tiene poderes tan fuertes que podrían derrotar a varios héroes del top 10. ¿Cuál es su don? Ya enfurecida y furiosa, la presidenta del HSPC apenas pudo contenerse para no descargar su ira contra el tonto. Se volvió hacia los caballeros mayores. Director Tatsuya, antes estaba hablando de su don. El director Tatsuya asintió sumisamente a la presidenta. Sí, señora. Según varios testimonios y testigos, Sukuna proclamó que poseía una especie de peculiaridad de almacenamiento y copia, uno poderoso, además, declaró Shizuka, una joven y atractiva rubia, conocida por su actitud fría y despiadada. Combinado con su intelecto y esa imprevisibilidad, este incidente de la bomba fétida, nadie podría haber previsto un movimiento tan peculiar. Esta imprevisibilidad lo vuelve inquietante. Inquietante ni siquiera empieza a describirlo, murmuró Ryuga, otro miembro del HSPC. El impacto psicológico por sí solo es devastador. Lanzar bombas fétidas a medio Tokio lo ha convertido en un meme, y eso es peligroso. El público se ríe de nosotros. Se ríen de los héroes. ¿Sabes lo que eso le hace a nuestra credibilidad? No se trata solo de credibilidad, añadió la joven con voz tensa. Es confianza. Si los héroes no pueden detener a alguien como Sukuna, ¿qué impedirá que otros villanos sigan su ejemplo? Estamos ante un posible efecto dominó. La sala se sumió en otro silencio denso, cada director sumido en sus propios pensamientos sombríos. El hombre mayor finalmente lo rompió. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso? No podemos seguir reaccionando a las payasadas de Sukuna. Necesitamos ser proactivos, no al revés. Necesitamos tomar el control de la narrativa y de la situación. Shizuka tarareó, con el ceño fruncido y pensativo. Sukuna es impredecible porque nosotros también lo hemos sido. Anticipa la fuerza bruta y las contramedidas. Necesitamos algo imprevisto. Una forma de enjaularlo sin salida. Viendo que aún tenía su atención, Shizuka continuó. Esto es lo que sabemos. El don de Sukuna le otorga ventajas únicas, pero no es invencible. Se le puede encontrar y detener. Endeavor y Olmig ya están ahí fuera, pero necesitan apoyo. Apoyo táctico. Para evitar que este villano escape y encontrarlo antes de que tenga a su próxima víctima. ¿Y cómo sugieres que lo hagamos? Se burló Ito. Hasta ahora has sido más astuto que todos, has silenciado a la rata de la UA. ¿De verdad crees que tus lindas teorías lo derribarán por arte de magia? Basta. Gritó la señora presidenta, perdiendo la paciencia al mirar con furia a Ito, quien se estremeció. No tenemos tiempo para discusiones insignificantes. Céntrense en soluciones. ¿Y cómo lo hacemos? Preguntó Ayase. Dejándome terminar, respondió Shizuka con frialdad.
Al ver que todos guardaban silencio, continuó con su argumento. Explotamos su ego. Sukuna se nutre de la atención, del caos. Le damos lo que quiere. Un escenario. Pero esta vez, controlamos la narrativa. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Incluso Ito pareció tranquilizarse por un momento. La señora presidenta se volvió hacia Shizuka y asintió con aprobación a las jóvenes. Buen trabajo. Shizuka inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Tanaka, gritó el presidente, captando la atención del hombre, trabaja con Endeavor y Olmig para desarrollar una estrategia de contención. Ayashi, quiero un perfil psicológico de Sukuna para el final del día. Sato, comienza los preparativos para una declaración pública. Necesitamos asegurarle al público que la sociedad de héroes sigue siendo fuerte. Y si no le importa que le pregunte, señora presidenta, ¿qué pasa con Nezu? Preguntó Ayashi. Los labios del presidente se curvaron en una leve sonrisa. Me encargaré de Nezu personalmente. Si alguien tiene la astucia para superar a Sukuna, es él. Esperemos que haya estado esperando el momento oportuno para atacar. La tensa atmósfera que reinaba en la sala se vio interrumpida por una única voz casual que destilaba burla, creo que tenemos un buen plan. Todas las cabezas se alzaron de golpe, incluida la señora presidenta, cuya serenidad se tambaleó por una fracción de segundo. La fuente de la voz se extendía perezosamente en el techo, el propio Sukuna, tumbado como si la superficie increíblemente lisa fuera su hamaca personal. Tenía las manos cruzadas tras la cabeza y una sonrisa relajada dibujada en el rostro. ¿Cómodo? Bromeó, levantando una ceja ante sus expresiones atónitas. La habitación cayó en el caos. Seguridad. Gritó Ito, levantándose de un salto de la silla con la voz entrecortada. Nos han invadido. Gritó otro director, mientras buscaba a toda prisa su comunicador. Imposible. Susurró Ayashi con voz ronca, mientras sus manos temblorosas volcaban un vaso de agua sobre la mesa. La señora presidenta, sin embargo, permaneció rígida, con los ojos penetrantes entrecerrándose mientras luchaba por contener la sorpresa. Tranquilos, gritó, su voz cortando el pánico como una cuchilla, aunque ni siquiera ella pudo ocultar la tensión en su tono. Necesitamos... Oh, no te molestes, interrumpió Sukuna con un gesto perezoso de la mano. Ya me encargué de tu valiosa seguridad. Bostezó, como si el esfuerzo lo hubiera aburrido. En serio, deberías contratar mejores guardias. ¿Duraron, cuánto? ¿5 minutos? 10 como mucho. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. La sala quedó en silencio, salvo por el débil gemido de alguien al fondo. La sonrisa de Sukuna se ensanchó, sus ojos carmesí brillaron de diversión mientras observaba cómo el miedo se extendía. Algunos intentaron abrir la puerta, y como pronto descubrieron, fue una empresa inútil. Naruto disfrutó esto mucho más de lo debido. Quizás un poco de maldad de vez en cuando no estaba tan mal. Realmente necesitaba agradecerle a B por esta idea. Bueno, dijo, incorporándose lentamente y dejando que sus piernas colgaran, esto ha sido divertido, pero creo que es hora de que nos pongamos serios. Sin previo aviso, se soltó del techo y cayó como una piedra. Aterrizó con la gracia de un gato, sus botas golpearon el suelo con un suave golpe sordo. El impacto resonó por toda la habitación, una declaración tácita de dominio que puso cada columna rígida. Los directores se recostaron instintivamente, tensos como si estuvieran frente a una bomba de relojería. Sukuna se enderezó, sacudiéndose el polvo imaginario de la chaqueta antes de meter la mano en uno de sus bolsillos profundos. El movimiento provocó otra oleada de pánico que recorrió la sala. ¿Qué estás haciendo? Balbuceó Ito, con la mirada fija en la mano de Sukuna. Sukuna no respondió. Parecía absorto en su búsqueda, frunciendo ligeramente el ceño, como si le molestara lo que estuviera rebuscando. La lentitud deliberada de sus movimientos solo aumentó la tensión, y algunos directores intercambiaron miradas aterrorizadas, con la respiración entrecortada y agitada. Finalmente, la señora presidenta dio un paso al frente, sus tacones resonando contra el suelo con deliberada precisión. Su expresión era indescifrable, pero el brillo gélido de sus ojos atravesó el miedo que asfixiaba a la sala. Se detuvo a unos pasos de distancia, cruzándose de brazos mientras miraba fijamente a Sukuna. ¿Cuáles son tus motivos? Preguntó con voz firme y autoritaria. ¿Por qué te esfuerzas tanto para aterrorizar a nuestra sociedad? ¿Qué ganas con esto? Sukuna se detuvo, con la mano aún hundida en el bolsillo. Lentamente, giró la cabeza para mirarla, y su sonrisa se desvaneció en una expresión neutra.
Su silencio era ensordecedor, llenando la habitación con una carga sofocante mientras la observaba. La tensión se volvió insoportable, y justo cuando parecía que iba a responder con algo profundo, la sonrisa de Sukuna regresó, aguda y traviesa. Con un gesto exagerado, sacó la mano del bolsillo. Y levantó una moceta. La sala estalló en un caos. ¡No! No quiero sufrir así. Sacúenme de aquí. Un hombre golpeaba el metal reforzado, golpeando con fuerza la superficie inflexible. Otros arañaban las paredes, buscando desesperadamente salidas ocultas o conductos de ventilación. El olor ni siquiera había empezado, pero la mera visión de la moceta fue suficiente para ponerlos frenéticos. Para responder a tu pregunta, Sukuna tarareó con curiosidad antes de encogerse de hombros. Te lo diré la próxima vez, quizás, se burló mientras sostenía la moceta en alto como un trofeo. Mis queridos directores, esta es una lección de humildad. Han estado aquí sentados, maquinando y planeando, pero nunca han entendido realmente lo que significa enfrentarse al rey de los villanos. Y te permitiré obtener el privilegio de ser derrotado por mí. Terminó su declaración con orgullo, como si compartiera un gran logro con aquellos. Libérenos de inmediato. Gritó Ayashi con la voz entrecortada mientras miraba fijamente a la amenaza. Liberarte. Rió Sukuna con sarcasmo. Oh, liberaré algo, ¿de acuerdo? No, no, ¡No! gimió Ito, negando con la cabeza. La sonrisa de Sukuna se ensanchó al acercar a la moceta, que se retorcía levemente en sus manos. Miró a su alrededor, saboreando el terror de los directores al darse cuenta de que no había escapatoria. La cuestión es la siguiente, comenzó Sukuna con voz casi familiar. He compartido mi arte con Tokio. Es justo que usted, el estimado HPSC, también pueda experimentarlo. Después de todo, ¿qué clase de rey sería si no tratara a todos por igual? Sukuna, dijo la señora presidenta con brusquedad, mientras su compostura comenzaba a resquebrajarse mientras luchaba por mantener el control. Esto es una locura. ¿Locura? Repitió Sukuna, ladeando la cabeza con fingida confusión. No, esto es dominio. Todos se han estado envalentonando, creyendo que controlan la narrativa. Veamos qué tal lo explican. Y con eso, Sukuna tiró de la cola del zorrillo. La reacción fue instantánea. Una ráfaga de hedor puro e impío surgió de la moceta, una ola invisible de devastación nasal que impactó a los directores como un tren de carga. El aire se volvió tóxico al instante, un miasma fétido tan potente que les hizo lagrimear los ojos y arderles la garganta. Los directores se tambalearon y cayeron, agarrándose la cara mientras el ataque químico los dejaba completamente indefensos. Dios mío, lo tengo en la boca. Exclamó un hombre, con náuseas mientras intentaba, sin éxito, alejarse. No puedo respirar. Se lamentó otro, desplomándose en el suelo. La señora presidenta, para su crédito, permaneció de pie, aunque sus ojos estaban llorosos y sus labios apretados formaban una fina línea de horror reprimido. Ni siquiera ella pudo ocultar su incomodidad mientras la sala se transformaba en un caos absoluto. Sukuna permaneció en el ojo del huracán, con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia dibujada en el rostro, mientras observaba la masacre. Su risa resonó, fuerte y sin complejos, mientras los directores del HPSC, los más poderosos responsables de la toma de decisiones en Japón, se retorcían en el suelo como insectos derrotados. Respiren, chicos. Declaró Sukuna, abriendo los brazos teatralmente. Así huele el verdadero poder. La sala era una cacofonía de arcadas, toses y gritos desesperados de auxilio. Los directores que una vez ejercieron control sobre los héroes de la nación quedaron reducidos a figuras lamentables y retorciéndose, con su dignidad despojada por el arma más inusual imaginable. Sukuna giró sobre sus talones, caminando con paso seguro hacia la puerta sellada. Puso una mano sobre ella y miró hacia atrás, con una sonrisa cada vez más amplia. No te preocupes, te dejaré salir, tarde o temprano, dijo, con un tono de fingida compasión. Pero no antes de que aprendas la lección. Nunca subestimes al rey de los villanos. Con eso, desapareció, dejando atrás una habitación llena de sufrimiento y el inolvidable aroma del caos,